Muy bien. ¿Alguno se acuerda de dónde estamos entonces? ¿Dónde lo dejamos esto antes de hacer el parón vacacional? ¿Qué libro estábamos? Samuel. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Y qué decíamos? ¿Que eran dos libros distintos o cómo iba esto de que haya dos libros de Samuel? ¿Qué era esto? Es el mismo libro, pero son dos partes, ¿verdad? Es como están las películas. Hacen una y luego la segunda parte. Es una misma historia, pero partida en dos libros llamados Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Por lo tanto, Segunda de Samuel es la continuación de Primera de Samuel. Es como si fuera un solo libro. Y habíamos repasado ya una parte del primer libro, habíamos estudiado una parte del primer libro de Samuel y nos habíamos quedado, creo que en el capítulo 15, si no recuerdo mal. Tenemos que empezar el capítulo 16 que nos introduce a David. Esto es aquí en el bosquejito que teníamos. Bueno, la tablita ya no la repaso, ya la tablita se la saben de memoria, ¿verdad? Ya saben dónde estamos, ya saben, ¿verdad? El primer libro de Samuel, hemos tenido a Saúl como rey debajo y ahora estamos en David, vamos a entrar a David. Y estamos en este primer libro rosa. ¿Por qué cambia de color? ¿Habrá algún valiente que me diga por qué hemos cambiado de color? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cambia el video de un color a otro? ¿Empieza qué? Empiezan los reyes, la monarquía. Hemos pasado del periodo premonárquico al periodo monárquico. Muy bien. Esto ya lo saben como unos campeones. Quería ver un poquito el bosquejo que dimos. Este es el bosquejito que dimos de Primera de Samuel. Entonces, aunque ahí está puesto Elí y Samuel, del 1 al 7, ¿verdad? Samuel y Saúl, y luego Saúl y David. Para que tengan en su cabeza la estructura un poquito del libro, es muy sencilla, ¿verdad? Empieza el libro hablándonos de la figura de Elí como sacerdote y de Samuel, de este niño que llegó allí entregado por su madre y que ahí crecía en el templo y que se convierte en la voz de Dios para hablar al pueblo, en el profeta de Dios. Entonces todo esto se trata de él, se trata de Samuel durante los 7 primeros capítulos del libro. En el capítulo 8 es cuando tenemos el cambio. ¿Cuál es el cambio? Pues que la figura de Samuel empieza un poco a desaparecer porque emerge la figura del rey, el primer rey, Saúl. Primera de Samuel 8 es cuando el pueblo demanda un rey y cuando, a pesar de que Dios les aconseja que no es una buena idea, pues Samuel accede a darles el rey. Así que en el capítulo 8 empieza a tomar peso la figura del primer rey, de Saúl. ¿Hasta cuándo va a ser importante esta figura? Pues contamos otros 8. Habíamos hecho en el 8 este primer cambio, pues en el 16, otros 8 más, vamos a tener el segundo cambio, que es que en el 15 ha muerto Saúl y en el 16 entra la siguiente figura importante del libro, que será el que será rey David, ¿verdad? La figura de David. Así que los 8 primeros capítulos estamos en Samuel, los otros 8 Saúl, y a partir del 16 en adelante, David, ¿vale? Así de fácil. ¿Hasta cuándo? Pues ya David va a estar copiando o siendo la figura principal de todo el libro de Samuel y del segundo libro de Samuel también, ¿vale? Va a ser David el principal protagonista del resto de la historia, ¿de acuerdo? Así que de esa manera es bastante fácil poder un poquito partir el libro en 3 y saber más o menos en qué zona está cada personaje. Así que nos quedamos ahí, en el capítulo 15, o más bien en el 16, lo que vamos a ver hoy es entonces esa parte, la muerte de Saúl, el paso de Saúl a David, ¿de acuerdo? Desde el 16 hasta el 31. Vamos a adelantar todo esto hasta allá. Este no quiere trabajar, pues sí me lo... A veces va y a veces no. Bueno, pues creo que estamos ahí. Muy bien, entonces estamos listos para continuar con la historia del rey David. Nos estamos adentrando a la época más gloriosa, por así decirlo, de Israel. ¿Recuerdan que decíamos que habíamos pasado de la época más oscura de Israel, la época más lúgubre, que era ¿cuál? La época de los jueces, la época más funesta, más difícil del pueblo de Dios fue la época de los jueces. Saliendo de ese periodo de jueces han ido avanzando y vamos a llegar a la montaña más alta
por así decirlo, con el rey David. Así que aquí va a empezar su andadura en el capítulo 16. ¿Y qué es lo que nos cuenta este primer capítulo? Pues lo vamos a ver ahora. Pues dice que con el surgimiento de David, ahí tienen en sus notas, va a comenzar la tercera etapa del libro, que ya lo hemos dicho. ¿Qué va a ser la tónica de esta etapa de la vida de David? Principalmente, aunque vamos a ver su vida y desde el principio, desde que es llamado siendo un niño, lo que va a destacar ahí va a ser la persecución o las persecuciones que Saúl continuamente va a estar haciendo de David, ¿vale? Saúl va a estar continuamente persiguiendo a David, ahora veremos por qué. Eso va a ser el tema principal de esta tercera parte del libro. Saúl persiguiendo a David. Básicamente eso va a tener la supremacía de esta parte. Los intentos de Saúl de matarle se suceden, dice, ya sea a modo personal, ya sea que él mismo quiere matarle, como hizo varias veces con uno tirándole la lanza, o ya sea pues intentando que muera en batalla o que otro le mate, ¿verdad? Pero la intención de Saúl es acabar con la vida de David, de una manera o de otra. Ahí tienen diferentes instancias en las que esto ocurre. Esas son las citas, capítulo 18, el capítulo 19, ahí tienen las instancias para luego leerlo en casa, si no lo han leído ya. Dice, pero curioso, ¿no? Esos años difíciles en los que David está siendo perseguido por el rey Saúl, lo más gordo es que es perseguido sin haber hecho nada, ¿verdad? Porque cuando todavía uno ha hecho algo malo, pues dice, bueno, pues es que me lo he buscado, ¿verdad? Merezco que me persigan por lo que he hecho. Pero en este caso David está diciendo, pero ¿yo qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sería una frase que podría decir David, porque estaba siendo perseguido sin merecerlo. Pero dice que esos años de huidas y de peligros en los que David se vio van a ser una escuela para David, una escuela donde va a aprender las lecciones necesarias para el futuro que le espera. Y eso es una cosa que me encantó y me encanta, ¿no? de la Biblia, en este caso de David, pero ha ocurrido con otras personas. Cómo Dios no desperdicia las historias tristes de nuestra vida, las historias difíciles de nuestra vida, las historias que no entendemos de nuestra vida. Muchas veces son una escuela en la cual podemos aprender lecciones ya no solo bonitas, sino útiles, necesarias, imprescindibles para lecciones o para experiencias que vamos a tener que vivir en el futuro. Y sin esas lecciones aprendidas probablemente no habríamos sabido manejar otras que vienen después. Así que esto me encanta, porque es ahí en esos momentos difíciles donde David va a aprender cosas muy valiosas que le van a servir para su futuro reinado y para su futura vida. Muchos de los salmos que David compone es el siguiente libro que en breve vamos a ver, va a ser este libro de los salmos, porque la mayoría de los salmos, no todos, pero muchos de ellos son de David, son autoría de David. La mayoría de esos salmos de los que hablamos de David están basados en este tipo de experiencias. Ahí el ejemplo los tienen el 34, el 52, el 54. Todos estos salmos que tienen aquí son salmos que él compuso al vivir esos momentos difíciles que vivió siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Señor, salva mi alma, estoy angustiado porque busca mi muerte y no entiendo por qué, ¿verdad? O porque tú me has librado de la saeta, porque tú... cantidad de experiencias que David vivió en esos momentos difíciles cuando Saúl le perseguía, de ahí él fue una fuente de inspiración para él, y de la que salieron salmos que han permanecido hasta el día de hoy y de los cuales seguramente tú y yo nos hemos nutrido, hemos echado mano de ellos en momentos nuestros de dificultad también. Qué bonito es eso. David no se imagina que por lo que pasó él hace unos meses yo me fortalecí con lo que él dijo. Eso es milagroso, eso es increíble, ¿no? Y así un día nunca sabe uno lo que Dios tiene preparado para nosotros con las cosas que vivimos. Pero si un día nos diéramos cuenta y dijéramos, ay Señor, es que ¿por qué tuve que vivir esa etapa tan difícil? Y el Señor nos diga, mira, porque de esa etapa difícil tú aprendiste esta lección, y con esta lección luego se beneficiaron no sé cuántas miles de personas más detrás de ti, y que supieron de esa historia, ¿verdad? Nunca sabemos los tratos de Dios, nunca sabemos la manera que Él tiene como estratega, ¿verdad? De esas jugadas que a veces uno no entiende, pero están dirigidas por Dios. Así que me encanta ver cómo Él no desaprovecha estas ocasiones, y en la vida de David lo vemos claramente. Entonces el capítulo 16 empieza contando la vida de él, o entra en escena este personaje, el rey David, que va a ser rey David, y dice que comienza con un Samuel entristecido por la conducta del rey Saúl. ¿De acuerdo? Empieza diciéndonos el capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Vemos al profeta obviamente dolido. ¿Por qué? Pues porque ve
que la decisión que el pueblo había tomado no era la correcta al querer poner un rey, que él les había advertido que no era una buena idea. Aún así habían querido rey, habían puesto el rey y al principio pintaba bien, era una buena persona, Dios le llenó de su espíritu, era un rey que empezó ganando batallas y todo iba muy bien aparentemente, hasta que este rey empezó a desviarse poco a poco, empezó a tomar malas decisiones, empezó a apartarse y acabó mal, acabó muy mal y acabó con una muerte trágica. Y esto trajo pesar y eso trajo dolor al corazón del profeta, al corazón de Samuel. Por lo tanto, él estaba en este momento anclado, por así decirlo, en esa experiencia. ¿Pero qué ha pasado con este rey? ¿Pero cómo es posible que no obedeciera a Dios? ¿Pero cómo no ha sabido tomar buenas decisiones? Él estaba como anclado, llorando y vertiendo su corazón delante de Dios. Y entonces dice que Jehová le tiene que decir, Dios le tiene que hablar a Samuel y decirle: hey, despierta, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por algo que ha sido mi voluntad? ¿No? Y esto me hizo pensar mucho. El otro día lo leía, meditaba en ello y me hizo apuntar en esto y quedarme ahí un rato, ¿no? Dándole vueltas a esta idea, porque creo que nos sigue pasando, nos puede pasar en el día de hoy a ti y a mí también. Situaciones en nuestra vida que probablemente nos generan tristeza, nos hacen quizá querer estar ahí solo, llorar, no hablar con nadie, estar metidos en nuestro problema, en nuestra situación, en nuestra tristeza. Y yo no sé si muchas veces Dios no nos diría también: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por una situación que yo permití, que yo provoqué, por así decirlo? Yo deseché a ese rey y tú estás llorando porque ese rey fue desechado. Cuando el profeta está llorando en esta situación, de alguna manera está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios quería que este rey fuera desechado y ahora de repente su profeta está llorando porque el rey ha sido desechado. Es como decir: hey, no estamos en sintonía tú y yo. Despierta, Samuel. Despierta lo que yo estoy haciendo. Abre los ojos, ve más allá de tu realidad. Intenta entender lo que está pasando más arriba. Porque además, si sigues ahí anclado y llorando por lo que ha sucedido, que ya no vas a poder evitarlo, que encima fue voluntad mía, si sigues ahí anclado, lo que va a hacer es que te vas a perder el siguiente capítulo que yo tengo preparado. Así que levántate, toma el cuerno, llénalo de aceite y ve a ungir al siguiente rey, que es lo que tienes que estar, es lo que debes estar haciendo. Puestos los ojos donde, no en lo que pasó, entiende que lo que pasó fue voluntad mía, pon los ojos hacia adelante y sigue dando pasos con lo que yo quiero para ti. Ve a buscar al siguiente rey. Y esto me llamó mucho la atención porque creo que nuestra vida a veces es igual. ¿Cuántas veces no nos habremos visto en situaciones en las que, Señor, y Dios no nos habría dicho de decirlo: oye, Juan Ángel, despierta, no sigas llorando por algo que yo he provocado, más bien levántate y vea por la tarea que está delante, ¿verdad? Simplemente el venir aquí, cuando mi historia, ¿no?, se me ocurre como evento más cercano, aunque habrá habido muchas ocasiones más en mi vida, pero fue una época en la que quizá yo también estaba llorando delante de Dios por la situación en la que me había visto envuelto. De repente salgo de mi iglesia y me veo en casa sin iglesia, sin saber dónde voy a ir, sin nada, y un poco como: ay, ¿por qué hago aquí, no? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Pero pues no entendiendo la situación y quizá un poquito el momento. No digo que fue mi actitud general, mi tónica general, pero por momentos me encontré como Samuel, quizá llorando por algo que Dios me dijo: deja de llorar por algo que yo he provocado. Y es que a veces no sabemos reconocer la mano de Dios en las cosas que ocurren. Creemos que son cosas naturales, creemos que es que ha sido algo porque se tomó una mala decisión, no es que... Y se nos olvida que por encima de eso hay un Dios que a veces, como muchas son, en todas las ocasiones, tiene el control de esa vida. Es como lo de Job. ¿Recuerdan el cuadro de Job? ¿Verdad? Que ahí se nos deja ver ese panorama espiritual. Estaba Dios en el cielo con Satanás y ahí empiezan a orquestar todo y usan a Job, por así decirlo, para poder llevar a cabo algo que en los cielos se estaba fraguando. No era algo ahí a nivel terrenal, era algo que se estaba fraguando primeramente en el cielo. Aquí era igual. A veces nosotros nos quedamos solo en lo que nos pasa aquí en la tierra y no sabemos levantar los ojos para ver lo que Dios, o para conectar lo que nos está pasando con la mano de Dios. Porque en ese momento pues tus emociones cambian. Si uno sabe que lo que está viviendo ha sido la voluntad de Dios, pues obviamente es menos triste. Al menos en mi caso, ¿no? Ya entender que esto es voluntad de Dios, bueno, pues entonces se lleva de otra manera. Venga, hacia adelante. ¿Y qué era lo de hacia adelante? Venir aquí, venir a Tenerife y todo lo que Dios tenía aquí por delante para nosotros. ¿Qué tal si yo le hubiera dicho a Dios: déjame, que yo estoy aquí muy triste, que yo no tengo iglesia, que ahora qué hago, que aquí con mi casa, ¿y dónde voy a ir? Y yo: oye, Juan Ángel, déjame, que estoy aquí, ¿verdad? Y ya, llorando, pues todavía estaría llorando en mi casa y me había perdido todo lo bueno que me ha pasado aquí. ¿Sí? Entonces fue una lección tremenda. Dice: Señor, ayúdame cuando lleguen los momentos difíciles, los momentos que no entienda, abre mis ojos para poder ver tu mano en medio de esa situación, porque entonces mis sentimientos van a cambiar según de la noche a la mañana.
mañana van a ser totalmente distintos. Así que esto es lo que le ocurre al profeta, ¿verdad? Dios le reprende y le pone en la perspectiva de cómo son las cosas, como dice aquí, ¿hasta cuándo llorarás? Pero el propósito de Dios aquí en las circunstancias puede cambiar nuestros sentimientos. No vayamos en pos de estos, sino que vayamos a su presencia para ser llenos de aceite, ¿verdad? Llena tu cuerno de aceite y ven, le dice Dios, ¿de acuerdo? Deja de llorar, llena el cuerno de aceite y ven para acá, que tengo una misión para ti, ¿verdad? Que el siguiente rey está en espera y tú ahí llorando, por favor, Samuel, vamos, tengo más para ti, aprende que fue mi mano. No sé si a ti te emociona, hasta a mí me emociona, no sé si me lo notan, pero yo me emociono porque veo que la Biblia es actual, ¿verdad? Veo que la Biblia aquí fue hace un montón de años, pero es para mi vida, es para mi ayer, es para mi hoy. Probablemente quizás tú hoy estás en medio de una situación que no has entendido y todavía estás internamente llorando. ¿Sí? Dios te dice esto a ti mismo hoy, hey Ramón, Damaris, Leida, ¿hasta cuándo van a estar llorando por algo que yo he hecho? Yo he desechado esa situación, yo he dejado que eso ocurra, no se preocupen. Venga, llenen el cuerno de aceite. Aquí es el aceite, muchas veces el símbolo del Espíritu Santo. De hecho, esta era para ungir al siguiente rey. La unción viene del Espíritu de Dios. Entonces, ven, llénate del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado hablando últimamente, y ven que tengo una tarea para ti. Así que en vez de llorar, ¿qué vamos a hacer? Ser llenos del Espíritu Santo, como decíamos el otro domingo. Y decir, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y para qué? ¿Qué me quieres? ¿Para qué me necesitas? Aquí estoy. Yo voy. Muy bien, Dios envía a Samuel entonces a la casa de Isaí para ungir al que va a ser el próximo rey. ¿Quién va a ser el próximo rey? El rey David. Muy bien. Cuando Samuel vio a Eliab, pensó que ese sería el rey por el aspecto que tenía, pero Dios le había dado una premisa. Dice en el versículo 7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué mira Jehová? ¿Qué mira Dios? El corazón. Por lo tanto, lecciones a aprender. Siempre que veamos una de estas cosas es para que podamos abrir nuestros ojos y aprender a ser como realmente Dios quiere que seamos. O sea, si queremos ser más como Dios, tenemos que empezar a actuar como Él. ¿Sí? Entonces, si Dios ve las cosas de una manera, no quiere decir que nosotros seamos dioses, ¿verdad? Pero de alguna manera, si queremos reflejarle, imitarle, si queremos traer su reino a esta tierra, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Porque ahora tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo renuevo mi mente, mi manera de pensar, y dejo de pensar como piensan los hombres, para poder aprender a pensar como piensa Dios, entonces es cuando de alguna manera yo traigo el reino de Dios a esta tierra, o somos capaces de traer el reino de Dios a esta tierra, su manera de actuar, su manera de percibir y de entender las cosas. Así que le está avisando, le dice, no te fíes en este caso por lo que normalmente los hombres se fían, que es la apariencia de las cosas, y en base a las apariencias los hombres toman decisiones. Así que en esta ocasión, Samuel, ve para allá, pero no actúes como un hombre, actúa como yo actúo, ¿verdad? No te dejes guiar por las apariencias y ve más allá de las apariencias. Intenta ver en este asunto el fondo, el corazón de las cosas. Y creo que es un principio general que todos los creyentes deberíamos abrazar. Intentar no dejarnos vivir por las apariencias, sino por lo de dentro, por cómo Dios está viendo las situaciones. Hay veces que aparentemente parece una cosa, pero por dentro es otra. ¿Quién tiene la capacidad de ver ese por dentro? Dios. Pero Dios nos lo puede revelar y nos puede hacer entender cómo tenemos que tomar las decisiones que tengamos que tomar. Así que pues este va a la casa de Isaí, va a ungir al rey y obviamente pues ya leyeron la historia, imagino, ¿no? Como buenos estudiantes vinieron con la tarea hecha y ya han leído el capítulo. Entonces ahí pues claro, viene el profeta a tu casa a decir que de tu casa va a salir un rey. Vienen a por uno de tus hijos y tú ¿cuál le das? Pues el primogénito, el mejor, el guerrero, el más alto, el más... Mira, pues, ¿a quién vas a elegir, no? Al mejor de todos, al primero de todos, al más fuerte, al más guapo. No te voy a dar al último, no que es un renacuajo, como era el caso, ¿no? Eran 7 o 8 hermanos y eran todos, los 3 primeros eran guerreros, los demás también más o menos, pero había uno, el último que estaba ahí de pastorcito, que era jovencito, de buen parecer, rubito, que ese de ejército eso no sabía nada, ese era para cuidar a las ovejitas y poco más, ¿verdad? Por su aspecto, por sus apariencias. Sin embargo, pues Dios no ve eso, no ve si somos fuertes, si somos inteligentes, si somos guapos, si somos... Eso lo vemos nosotros y en base a eso a veces nos guiamos. Pero Dios no ve esas cosas primeramente, Dios ve el fondo, Dios ve el corazón. Y de todos esos hijos, el que el corazón más se parecía al suyo para poder ocuparse de su reino era el del pastorcito.
era el del jovencito, el del rubito, el de que nadie apostaba por él. Dios le había visto. Así que le dice a Samuel, no te fíes por las apariencias, no te fíes por lo que vas a ver, porque yo tengo mi mirada puesta más allá de lo que se ve. Así que va a casa de este Isaí y lo que quiere es pues realmente así, descubrir cuál es. El padre le ofrece al primer hijo y dice, no, este no es. Entonces le ofrece al segundo, no, este no es, ni el tercero, ni el cuarto. Y ya cuando no le enseñaba más, ¿verdad? Cuando dice, pues ahora ya te he enseñado todo, ¿sabes qué hacemos, verdad? Porque el profeta se vio ahí como, quizás se pudo ver en una encerrona, decir, a ver si han salido todos los hijos y Dios me ha dicho que uno de estos hijos era, ¿qué ha pasado? ¿Yo lo he escuchado bien? ¿O algo está pasando? Entonces se le ocurre preguntar, oye, ¿ya no tienes más hijos? Entonces cuando Isaías dice, bueno, los tengo, pero para lo que tú buscas no, ¿verdad? Tengo otro hijo, pero no vale para lo que tú buscas. A ver, tráele, llámale, dile que venga. Así que ahí van a buscar a David, ahí traen a David de entre las ovejas, de ahí de estar aburrido el hombre quizá, o no sé cómo estaría, pero nadie pensaba en él, nadie apostaría que él podría ser un día el rey de toda la nación. Así que es este David el que estaba destinado a ser rey. Aprendamos a mirar el corazón de las personas y no su aspecto, ¿verdad? Es un principio que nos va a venir súper bien. ¿Cuántas sorpresas no nos hemos dado? Con personas que pensábamos que sí, pero no. O personas que pensábamos que no. Oye, que me está sorprendiendo fulanito de cual, ¿no? Resulta que mira, que yo no apostaba, resulta que ahora, oye, me está sorprendiendo para bien. ¿No nos ha pasado eso más de una vez? Si somos sinceros, a todos, ¿verdad? Gente que pensando que sí no, y gente que pensando que no, sí. Así que siempre, que es lo más importante, cuando tengamos que hacer algo, Señor, ¿cuál es? ¿Verdad? Porque yo me voy a guiar por lo que veo, pero tú me enseñas a que me tengo que guiar por lo que no veo. Entonces, si tú no me lo dices, yo no puedo saberlo. Por eso le necesitamos. Por eso necesitamos ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Por eso esto no es una cosa solamente que si se quiere, se tiene. No es que si no tenemos la visión que Dios tiene de las cosas, si no tenemos su Espíritu en nosotros que nos haga caminar, ver, andar y comportarnos, pues en muchas de las veces vamos a errar seguro. ¿De acuerdo? Así que esa lección. El versículo 18 dice aquí que va a mostrar un equilibrio que haríamos también todos nosotros bien en tener también o en buscar. Dice que cuando hablan de David, cuando hablan de el versículo 13, lo tienen escrito, no, versículo 18, perdón, ¿estoy bien o estoy...? Es que esto a veces me funciona y a veces no me funciona. Ok, ahora sí, sí. El versículo 18 dice que este equilibrio. Cuando hablan de David dice que era una persona como, que sabe, vamos a leerlo juntos, ¿cómo era David? Que sabe tocar, valiente, guapo, hermoso, y Jehová está con él. ¿De acuerdo? Y Jehová está con él. Todo esto ocurre cuando tienen que describir a este David, porque están buscando a alguien que vaya a tocar, porque el rey estaba en apuros, tenía un espíritu que lo atormentaba, y van a buscar a alguien que con la música de alguna manera calme el estado del rey. Entonces dicen, pues yo conozco a un tal David, ¿verdad? Y le describen de esta manera: sabe tocar, ¿verdad? O sea, ha desarrollado unas habilidades, no se nace sabiendo algo, o tocar un instrumento, ¿verdad? Normalmente puedes tener cierta habilidad natural, pero necesitas práctica, ensayo, disciplina en eso para empezar a dominar un instrumento, a saber tocar un instrumento, ¿verdad? Seguro que Ruth, cuando empezó con el piano, no le compraron el piano el primer día y lo pusieron en casa y no empezó a tocar la novena de Beethoven. Creo que llegaba hasta la quinta nada más, pero la novena no la sabía tocar. Uno compra un instrumento y los primeros días puedes tener más o menos habilidad para de ahí empezar ahora a progresar, pero nadie nace sabiendo las cosas. Se necesita una constancia, una práctica para las cosas. Pero al final, si tú le echas ahí tiempo, al final llegas a saber tocar un instrumento. Y así le pasó a David. David aprendió a tocar, ¿de acuerdo? Con la práctica desarrolló sus habilidades. Luego tenía habilidades de su carácter o características, por así decirlo. Era valiente, era un hombre vigoroso y un hombre
luchador, hombre de guerra, pero luego era también prudente en palabras, ¿de acuerdo? Tenía un buen, o sea, no solamente tenía habilidades para tocar un instrumento, tenía también habilidades de carácter, ¿de acuerdo? El domingo pasado hablábamos de esto, que importante es no solamente tener dones del Espíritu, sino también tener el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nuestra vida, porque es lo que hace que podamos manejar bien las cosas. Esto es igual. En David vemos un hombre equilibrado, en el sentido de que era un hombre con habilidades naturales, que se había disciplinado, pero también había trabajado, tenía un buen carácter, ¿de acuerdo? Era prudente en sus palabras, era hermoso, eso sí que te toca, ¿verdad? Menos mal que aquí todos hemos nacido hermosos, ¿de acuerdo? Menos mal, que aquí no hay nadie que no haya nacido hermoso, pero hay sitios por ahí donde hay gente que no le toca ser hermoso, ¿verdad? Bueno, él era hermoso y dice que Jehová estaba con él, ¿de acuerdo? Jehová estaba con él, no solamente saber tocar, no solamente tener un buen carácter, él desarrollaba una intimidad y una relación también con Dios. Entonces este es un equilibrio muy bueno que vemos en David para estas cosas, ¿de acuerdo? Tenía habilidades, en este caso musicales, pero tenía un buen carácter y Dios estaba con él, y él con Dios, ¿no? Me atrevo a decir que él también estaba con Dios. Así que él desarrolló pues todas estas habilidades que digo que dan un equilibrio que haríamos bien también nosotros en buscar, ¿vale? El capítulo 17 entonces es la conocida historia de, ¿quién no sabe esto? Si los que han crecido en la iglesia, pues desde chiquitito, ¿verdad? Era un muchachito, su nombre era David, y vueltas, la piedrita salió rodando y al gigante le mató, ¿no? La historia de David y Goliat, conocida en la iglesia y fuera de la iglesia. Probablemente hablas a muchas personas que no tienen mucho conocimiento bíblico, pero quizá han oído, o a veces en concursos de televisión sale, ¿no? El rondo no sé cómo es, pasapalabra, todos estos, a veces ha salido en esos programas, ¿no? Muchachito que mató al gigante, o como el nombre del gigante al que mató David, Goliat, ¿no? Es una cultura popular, por así decirlo. Así que esta es la conocida historia de David y de Goliat en el capítulo 17, que no vamos a perder mucho tiempo aquí en analizarla, porque la habrán oído ya en incontables ocasiones, que aún no por eso quiero decir que cuando sepan una historia ya no la dejen de leer, porque aunque la hayan leído en incontables ocasiones, léela una vez más y seguro que sacas algo nuevo. Pero bueno, eso ya te toca a ti. Dice que esta hazaña de David va a suponer un lanzamiento en su popularidad, pues se convirtió en el héroe del pueblo, ¿de acuerdo? Claro, imagínate lo que supone eso, todo un ejército ahí, todo un ejército, o sea, la gente preparada, la gente que pues está dedicada a eso. Y de repente salió este gigantón ahí a amenazarles durante 40 días y todos los soldados achantados, ahí escondidos detrás de los matorrales, sin tener el valor para hacer nada. Al ver a este hombre gritar ahí, vociferar, diciéndole, vamos, envíenme uno que luche conmigo y el que gane, pues somos siervos, el ejército es siervo del otro. Venga, no hay nadie entre todo Israel que salga aquí. Y empezó a echar pestes por la boca, a hablar mal de Israel, pero el miedo les tenía a todos, mira, así como atados, atenazados, ¿no? ¿Te acuerdas alguna vez, yo no sé si te pasó, siendo niño, a mí por lo menos me pasaba, de esos pánicos nocturnos, que yo recuerdo de que de repente me despertaba por la noche y era como sentir un temor de que había algo en la habitación o algo, y te entraba un temor que a mí me paralizaba y yo me quedaba metido debajo de la sábana y no me movía ni para nada. Del temor yo no podía ni hacer así para ver si había alguien, porque era la sensación de que algo mal estaba ocurriendo y te empezabas a sudar, eso, pero no te movías ni siquiera para limpiarte el sudor, por si acaso al hacer así venía sobre ti lo que hubiera, pero no había nada, ¿verdad? Pero el temor te tenía ahí, a mí por lo menos me tenía debajo de las sábanas un rato hasta que yo no sé de qué manera te relajabas y venías un poquito, tomabas confianza y no había nada, y ahí te dormías, ¿no? Pero yo pasé algunos episodios de eso de niño y he hablado a veces con personas en las que les ha ocurrido lo mismo. Entonces el temor estaba paralizando a todo un ejército, ¿verdad? Nadie se atrevía a ir a luchar con este gigantón y estaban ahí escondidos. El propio rey, supuestamente el rey es el que tiene que dar ejemplo, es el que tiene que liderar en la batalla, pues ahí estaba el rey también diciendo, pues si el ejército va o no va, yo tampoco. Yo tampoco. Aquí estamos, ya veremos a ver qué pasa, a ver cómo salimos de esta. Y de repente llega David, de repente llega el pastorcito, de repente llega el rubito, de buen parecer, que nadie apostaba nada por él. Había ido a llevar comida a sus hermanos, en obediencia a su padre. Bueno, voy a llevar comida a tus hermanos al frente de batalla y cuéntame cómo están. El padre, que imagino que preocupado. Entonces David llega allí a través de la comida y lo que se encuentra es a sus hermanos pensando y hablando mal de él. ¿Tú qué haces aquí? Seguro que has venido mocoso, has venido aquí a enterarte de lo que está pasando, a ver cómo nos ganan, seguro, porque
empiezan a hablar mal de él. Imagínate, el pobre David diría, pero si, ¿qué he hecho yo? Una vez más, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Si solo vengo a traer la comida y ya están pensando mal de mí. No es el primer caso, con José pasó lo mismo, con sus hermanos, y en muchas ocasiones esto ha pasado. Pero el pobre David de repente se encuentra a sus hermanos peleando con él o hablando mal de él, pero él ve el cuadro y de repente ve a ese gigantón que viene y no hay nadie de Israel, y él se da cuenta, empieza a ver como que nadie hace nada. ¿Por qué nadie hace nada, verdad? David se plantea, ¿por qué nadie hace nada? Entonces él dice, yo voy. ¿Cómo que vamos a dejar que este tipo venga así y desafíe al ejército de Dios vivo? Que están metiendo no con ustedes, se están metiendo con nuestro Dios. Y eso, mira, algo dentro de él ardió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya conocen la historia. Va para allá, pelea, tira la piedra y se carga al gigante. ¿Ah? Se carga al gigante, ¡pum! Cae de ahí una sola pedrada. Y ahora sí, entonces eran ya muy valientes. El rey y todos los demás salen corriendo. ¡Ah! Ahora sí, ¿no? Ahora salieron todos persiguiendo al ejército enemigo y ahora sí mataron a sus gigantes también. Pero tuvo que ver un modelo, un primero, y ese primero fue David, el que consiguió hacer eso. Entonces imagínense, ¿no?, lo que supone para todo un ejército. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que para un ejército profesional de hombres fornidos y aguerridos, de repente venga un niño en Kenkle que no podía ni con la armadura del rey, que no sabía ni vestirla, que de hecho dijo, no, a mí no me pongan esto que yo no sé ni cómo se usa, a mí déjame que vaya con lo que yo sé usar, que es una onda y ya está. Qué vergüenza, ¿verdad?, para un ejército profesional, o para un rey que venga un pastorcito que ni siquiera es soldado y tenga más valor que tú y se cargue al principal de tu ejército, del otro ejército, ¿verdad? Entonces, claro, en ese momento imagino que sería alegría. Ah, qué bien, que este muchachito, pero ahora ponte tú en el lugar del rey, ¿no? ¿Cómo te hubieras sentado a ti? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado al ver esas cosas, al ver ese episodio? No lo sé. El caso es que este hombre no reaccionó bien. El rey Saúl no reacciona bien, y menos cuando ve que esta hazaña se empieza, pues, a comentar en el pueblo, y entre su pueblo, y entre las mujeres del pueblo, y entre todo el mundo. No, que este David, que fíjate que lo que ha hecho, que ha llegado y que ha sacado ahí cuando nadie se atrevía, este niño. ¿Verdad? Y claro, el exaltar a uno es de alguna manera humillar a todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces esto el rey empieza ahí como que, ¿no? Se empezó a retorcer algo dentro de su corazón y decir, este muchachito pues sí nos ha ayudado, pero ahora mira qué popularidad está cogiendo. De hecho dice que había un canto ahí, ¿no?, que Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10.000, ¿verdad? Entonces eso molestó mucho al rey, porque vio que este muchachito de repente se había hecho el famoso del lugar, el popular, ¿verdad? El que estaba acaparando la atención de todo el mundo. Entonces esto no lo supo gestionar el rey Saúl. Ya tenía problemas de carácter, ya había desobedecido a Dios en varias ocasiones, ya Dios le había desechado para ser rey, y todas estas cosas las tendría acumuladas dentro, y esto fue como otra de las gotas que colmó su vaso. Entonces la creciente fama dice que empieza a molestar a Saúl hasta el punto de querer acabar con él. Primero con sus propias manos, al lanzarle 2 veces su lanza, y después dice que le hace jefe de su ejército para que muriese en batalla, ¿vale? Como vio que él no pudo matarle, pues mira, lo voy a hacer jefe, le mando al frente, le pongo en una tarea difícil, en una posición difícil, y ahí será fácil que se le carguen, ¿verdad? Así que intenta hacerlo de esta manera también. Dice, los resentimientos, los celos que surgen en el corazón de Saúl son fruto de su propia inseguridad, lo cual revela otro defecto de carácter, además de las previas desobediencias que había venido haciendo. Los celos de Saúl se convirtieron en temor al ver que David encima se comportaba prudentemente y que Dios estaba con él, ¿sí? Esto era todavía pues algo que pesaba más, o se añadía a todo lo que ya el rey estaba sintiendo. Tenía celos, tenía de alguna manera resentimiento contra este muchacho por lo que él había hecho, pero encima vio que él no reaccionaba, que de alguna manera cuando él le pinchaba el otro no hacía nada, ¿verdad? Calladamente se iba y no quería problemas, era prudente y veía que Dios estaba con él. Y eso al rey, pues lejos de alegrarle y decir, oye, qué buen muchacho, qué buen ejemplo me está dando, pues no, todavía se enardecía más, ¿verdad? Se malhumoraba más al ver que encima él reaccionaba bien. Cuando él estaba haciendo cosas malas, David reaccionaba bien. Era como, pero ¿por qué este muchacho es tan buena persona? ¿Por qué tiene tanto valor, verdad? ¿Por qué sus propias inseguridades le estaban matando? Así que ese es el cuadro que se plantea en todo este capítulo 17 y 18.
18 de Primera de Samuel, y cómo pues David está creciendo en popularidad y Saúl pues, cada vez se está hundiendo más y más en su propio estado, ¿no? El capítulo 17, ya lo he dicho, el 18 igual, ya me he pasado Oh, es que yo tengo aquí esto mal, ok. Vale, ese del capítulo 18 yo aquí no lo tengo en mi esta. Sí. Ok, está el canto el versículo 7, ¿verdad? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. No es la única vez que aparece este canto aquí en este versículo. Más adelante se ve que este canto llegó como que se hizo, yo del otro día en casa hablando con los niños decíamos, se hizo viral. Fue un canto que sí, en nuestro día diríamos, se ha hecho viral, se ha extendido por donde quiera, ¿no? Porque incluso otras naciones vecinas de por ahí, cuando una vez ven llegar a David, le dice uno al otro, ¿quién es este? Pues es David, este no era ese del que cantaban, que Saúl hirió a sus miles, pero de David mató a sus 10.000, ¿verdad? Fue un canto que no solamente se hizo popular en Israel, fue un canto que traspasó las fronteras y se hizo también popular en otras naciones incluso. O sea que lo vemos aquí así por reflejado en una frase, pero debió ser algo como esas canciones que se ponen de moda y todo el mundo las canta. Pues algo así como el Despacito de hace poco, ¿no? Despacito. Ramón, ahí me lanzo. Como un Despacito de su tiempo, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, pero... Se hizo muy popular y esto, claro, cada vez que lo veía era como una tortura para el rey, ¿no? Otra vez la cancioncita. Pero es que no lo podían olvidar ya. Van a seguir con el tema de que David es tan bueno y que ya sé que es bueno, y todo eso cada vez peor y peor. Su estado era cada vez peor. Muy bien, entonces eso es el 18 hemos dicho. El capítulo 19 dice aquí, vemos que Saúl sigue queriendo matar a David, o sea, no se le pasa, ¿verdad? En el capítulo 19 Saúl sigue queriendo matar a David y ¿qué es lo que hace ahora? Va a hablar con su hijo Jonatán. Jonatán es el hijo del rey Saúl. De hecho había hecho una muy buena amistad con David. David y Jonatán habían conectado súper bien, eran muy buenos amigos, habían hecho hasta un pacto de protegerse, de cuidarse, eran de esto como mejores amigos, como dicen los jóvenes, ¿no? Eran mejores amigos. Y Saúl sigue queriendo matar a David y habla con su hijo Jonatán y con todos sus siervos además. Lo que pasa es que como era amigo de David, pues él le avisó, ¿verdad? Oye, mira, yo me he enterado de mi padre, los planes de mi padre, y quiere matarte, así que ten cuidado, va por ti, sigue yendo por ti, sigue enojado contigo, así que cúbrete las espaldas. Él también habla con su padre para intentar convencerle de que no siga haciendo lo que está haciendo. Papá, ¿pero qué te ha hecho? Imagino, papá, padre, o rey, no sé cómo le diría, ¿no? ¿Pero qué te ha hecho este joven para que estés así con él? Si solamente te ha ayudado, si lo único que ha hecho ha sido salir en batalla y hacer algo que nadie de vosotros estaba dispuesto a hacer. Intentó hacer de mediador entre su padre Saúl y entre su amigo David, para que su padre desistiera de matarle, pero todos los esfuerzos de él fueron en vano. Saúl ya tenía su corazón totalmente contaminado y corrompido y no iba a haber manera de que esta idea de matar a David saliera de su corazón. Por eso decíamos antes que el tema principal de todo el libro era ese, el que Saúl una y otra vez va a estar persiguiendo a David para intentar darle muerte. Ninguna de las personas o situaciones que intentan convencer al rey para que desista de la idea van a funcionar. Así que él va a seguir en sus treces de querer hacerlo. Así que de nuevo Saúl dice aquí, intenta matar a David trazando un plan, pero ahora es su hija Mical, que es esposa de David, la que le da el aviso. Oye, mi padre te quiere matar, así que vamos, tienes que hacer algo, porque como entre por ahí eres hombre muerto, así que le descuelga por ahí por una ventana, ¿verdad? Como uniéndose a los espías de Rahab, uniéndose a Pablo más adelante, ¿verdad? La técnica esta de como un escapo por la ventana, ¿verdad? Le bajamos con un cesto y a que se vaya. Así que Mical en esta situación es la que va a ayudarle a que no muera. Dios siempre protegiendo. ¿Se dan cuenta de la metanarrativa? ¿Se dan cuenta del primer día cuando hablábamos de esa metanarrativa de que Dios tiene, ¿no? Como esa historia que empezó en Adán y Eva y como ella tenía un hombre sobre el cual iba a hacer toda una nación y después de esa nación iba a venir su hijo Jesús y después de Jesús la salvación a todas las naciones. Esa toda metanarrativa que había en su mente, que decíamos que tenía protagonistas y antagonistas y agonistas. ¿Recuerdan de todo eso que vimos al principio del estudio? ¿Verdad? ¿Cómo sigue? Sigue siempre, lo vemos en todos los episodios. Sobre todo aquí en David, porque en David vamos a verlo más adelante. De David es de donde va a venir Jesús, también, ¿verdad? Del linaje de David, de donde viene
Jesús es hijo de David y por esa línea iba a venir el Mesías. Entonces aquí uno puede ver sobre el papel, en lo humano, pues este rey queriendo matar a Saúl, para él no está, a David, perdón. En el plano humano, pues él lo estaría basando pues en que, pues eso, es que es este chaval que me ha quitado la fama, es este chico que ha venido aquí a querer quitarme el puesto, y él podría razonarlo de una manera lógica, pero mucho más allá de eso que había la mano del enemigo intentando cortar y frustrar esa metanarrativa de Dios, de querer que la salvación llegara por medio de Jesús, ¿verdad? Y eso es un tema constante en la Biblia, y aquí una vez más lo volvemos a ver. David era una figura en este momento clave, como lo habían sido muchos otros anteriores a él, ¿de acuerdo? Entonces el enemigo no iba a estar, el enemigo espiritual no iba a estar quieto y iba a intentar porque obviamente este plan de Dios se frustrara. Así que bueno, lo bueno es que una y otra vez Dios tiene sus maneras de preservar su plan. ¿Quién podrá con el plan de Dios? Nadie. ¿Quién va a tirar abajo el plan de Dios? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios y de sus planes y de lo que Él tiene propuesto hacer. Y Él va a usar lo que tenga que usar, infinidad de elementos que Él puede usar para que esas cosas, sus planes se protejan y sigan adelante. Así que aquí pasa lo mismo. Cuando no es Jonatán el que ayuda a David, es Mical. Y cuando no es Mical, son vosotros nación. Y cuando no, da igual. El caso es que Dios está aquí guardando y preservando su plan de que de un día de esto llegue su Hijo Jesús y después de él la salvación a todas las naciones. ¿Estás contento de que Saúl hubiera matado a David? Yo sí. Yo sí. ¿Estás contento de que Saúl no pudiera con David? ¿Estás contento por Mical y por Jonatán? Yo sí. Porque Dios los usó para que este David pudiera continuar y de él pues llegar a Jesús, y de Jesús pues yo pudiera tener hoy salvación en su nombre. Amén. Amén. Muy bien. ¿Vamos bien o nos estamos perdiendo? Vamos bien. Si algo no se entiende, por favor, levante su mano ahí y me paran y aclaramos lo que haya que aclarar, ¿vale? Pero un poco la tónica es esta. David entonces ha aparecido en la escena, ha sido escogido para poder ser rey. Se le ha ungido como rey, ¿de acuerdo? Cuando el profeta, eso no lo he comentado antes, pero cuando el profeta Samuel va con el cuerno lleno de aceite que el Dios le hizo llenar cuando estaba llorando, cuando él llenó el cuerno de aceite fue para ungir al rey David, ¿de acuerdo? Ahora, cuando él le unge al rey David o como rey, no le está proclamando rey, es como una unción espiritual, es como un adelanto de algo que va a pasar, ¿verdad? Él es ungido rey en ese momento, pero no es todavía rey, no es coronado rey. El rey sigue siendo ¿quién? Saúl, ¿verdad? El rey verdadero sigue siendo Saúl, pero en la mente de Dios él ya tenía otro rey, por así decirlo, al que ya había preparado, al que ya había ungido. Era como un nombramiento espiritual, no era un cargo civil ya materializado, pero sí era como un ungimiento que Dios había hecho sobre él para apartarle para el reinado. Entonces él, vemos eso, como David es ungido primero como futuro rey, por así decirlo. Cómo crece su popularidad, cómo entonces Saúl va a intentar matar durante el resto del libro a David de una o de otra manera, y el resto del libro es eso, David intentando gestionar estos ataques de la mejor manera posible, sin perder su paz, sin perder sus estilos, su manera, sus convicciones, intentando porque de alguna manera este rey cambie y deje de hacer lo que está haciendo, porque no le queda otra. Ante las sugerencias de que él contraataque, por así decirlo, él no lo va a hacer, él no quiere hacer eso. Entonces el resto del libro lo que nos espera va a ser eso, cómo David se va escapando de una y de otra hasta que algo pase, ¿de acuerdo? El capítulo 20, ¿estoy aquí? No, ahora. El capítulo 20 dice que narra el pacto de lealtad entre David y Jonatán, que os hablaba antes, y cómo David promete no dejar que el nombre de su amigo sea quitado de la casa de David cuando sea rey. ¿De acuerdo? Él sabe que ya ha sido ungido como rey, sabe que un día en el tiempo de Dios él será rey. No sabe cuándo, pero sabe que un día en los planes de Dios ya está que él sea rey de Israel. Para eso el profeta le había ungido. Entonces él hace un pacto con Jonatán y le dice que le promete que no va a dejar que el nombre de su amigo sea quitado de la casa de David. Luego hay más adelante una historia muy bonita con Mefiboset. No sé si recuerdan a Mefiboset, ¿no? Cómo era salvado, por así decirlo, por ser de la casa de Jonatán, y cómo luego, bueno, ya llegaremos. Es una historia muy bonita que está basada en este pacto de lealtad que vemos aquí del rey David con su amigo Jonatán, que es el hijo de Saúl. También en este capítulo traman un plan para ver si Saúl sigue enojado con David
y al ver que sí lo estaba, pues David huye definitivamente, ¿verdad? Esto era como que, imagínense, claro, Saúl quiere matarle, pero David es como uno de sus siervos, le había contratado en palacio con él, le había hecho jefe de su ejército, entonces era un de un quiero y no puedo, un quiero y no quiero, era como que por días a lo mejor el rey estaba bien, pero mañana le daba un venazo y se le quería matar. Pero claro, Saúl era como, pero que yo soy todavía, o sea, David era yo trabajo ahí, yo tengo en mi puesto, entonces era como estar amenazado, pero también es como tener que trabajar con un jefe conflictivo, ¿no? No sé si alguno se identifica, pero esto de que tengo que estar aquí, que es mi trabajo y es mi jefe, pero a la vez me está haciendo la vida imposible, y era como, ¿no? En un extremo era lo que le estaba ocurriendo a David. Él tenía que estar por ahí cerca de Saúl y esperando a ver si se le pasaba, a ver si esta vez ha sido la última que ha querido matarme, a ver si ya se le va de la cabeza esta idea y somos amigos, porque yo realmente no tengo nada contra él. Eso es lo que pensaba David. Pero una y otra vez quizás su pensamiento por las mañanas era: ¿cómo estará el rey hoy? ¿Querrá matarme otra vez o se le habrá pasado? ¿Verdad? Entonces, ¿qué situación más incómoda? Tener que estar conviviendo de cerca con una persona que te está haciendo la vida imposible, o que más bien quiere quitarte la vida en este caso. Era una situación muy difícil para él. Y a veces pues veía al rey que estaba bien y a veces no estaba bien. Y era como, no sé qué me voy a encontrar hoy, la verdad. No sé si te ha tocado conocer a alguna persona un poco así. Pero que depende del día, pues es una persona o es otra. Este rey era así. Depende del día, o te quería matar, o a lo mejor te daba un abrazo, no sé, ¿no? Entonces uno de estos días, pues, ¿y cómo estará hoy el rey? Y bueno, pues no sé, vamos a hacer un plan. A ver, y hace un plan con el hijo, ya se recuerdan eso de las flechas. Pues yo voy a entrar con mi padre y voy a ver cómo está de humor, y ya te aviso. ¿Cómo te aviso si no tenemos WhatsApp ni nada? Bueno, pues te mando una flecha, te tiro una flecha, y si la tiro hasta allá de lejos significa que está enfadado contigo, si la tiro cerquita es que no se ha enfadado contigo. Entonces, bueno, pues ellos tenían su manera de comunicarse, ¿verdad? Entonces hacen este plan. David se espera por ahí a la distancia que habían hablado, y cuando Jonatán va a hablar con su padre, pues se da cuenta de que el padre sigue enojado, de que lo que quiere es matarle y que ya no va a haber quien le quite esa idea de la cabeza. Así que le lanza una flecha para decirle: David, vete, que mi padre sigue en sus 13, no ha cambiado, no va a cambiar, y lo más sabio para ti es que no sigas por aquí merodeando en el palacio. Huye, ¿verdad? Huye, lárgate, porque hasta ahora te has librado, pero quién sabe si mañana no te libras. Así que mejor salva tu vida, porque mi padre cabezón, otra cosa no, pero cabezones, así que va por ti, vete. Así que es un poco el plan que trazan. Y entonces David es avisado y dice que huye definitivamente, ¿vale? Se va a alargar. A partir de ahora, el estado de David de huir del rey ya no es huir en los alrededores, ahora ya es, pues mira, me voy. Y ya cuando Dios se ocupe de él, o cuando este hombre se muera, o cuando pues esto pase, pues ya volveré. Él de alguna manera se va definitivamente. Ese es el capítulo 20. Y ahora los capítulos 21 y 27... más o menos, ¿verdad? Y ya no vamos a entrar en detalles porque son demasiados detalles para un poco lo mismo. Lo que van a relatar es la persecución personal que el rey Saúl emprende para dar muerte a David. O sea, Saúl estaba tan empeñado en dar muerte a David que no se va a conformar con que se haya ido, ¿verdad? Que ya, pues no, pues diría, bueno, pues ya me he librado de este hombre, ¿no? De este muchacho, ya se fue de mi palacio, ya se fue de mi presencia, pues ya está, me olvido de él, ¿no? Su fijación era tal que no se podía olvidar de él. Yo creo que le quitaba el sueño, ya su corazón estaba determinado a matarle, y si entonces no estaba en mis alrededores, pues donde se haya ido voy y le busco. Pero esto es esto, yo no me muero sin hacer esto antes, ¿no? Era algo así, una determinación así. Así que en estos capítulos de 21 al 27 que vamos a ver ahora, pues Saúl, yéndose de su palacio, intentar buscar a David donde esté hasta darle muerte, ¿verdad? Entonces ahí pues lo que nos espera es eso. David se va a cierto lugar, el rey con su ejército va por ahí a buscarle: oye, ¿alguien ha visto por aquí a David? Y pues todas estas historias que a lo mejor han leído ya, ¿no? Ah, sí, yo le vi por ahí en casa de no sé quién. Pues vamos, ahí va Saúl con su ejército a casa de tal, a ver si mientras a David le han avisado que va a venir el rey, entonces se ha ido a otro sitio, y esto es una continua búsqueda de Saúl por donde quiera que David haya ido para darle muerte, ¿verdad? Ya el rey no quiere otra cosa sino matar a David, ese es su único anhelo. Así que esto es lo que nos espera en estos capítulos. Saúl ya ha perdido el sano juicio, dice aquí, manda a dar muerte a todo aquel que ayude a David para que escape del rey. Ya no solamente va a matar a David, sino si se entera de que tú le has avisado que el rey venía y le has ayudado a escapar, pues a por ti voy, ¿verdad? Y te mato a ti por haber ayudado a mi enemigo. Ya la guerra cada vez es más grande, ya no solamente va por David, sino a todos los que simpaticen con David.
y dice ahí en estos versículos del capítulo 22, del 18 y del 19, y Doeg mató en aquel día a 85 sacerdotes. Doeg, pues obviamente, dada la orden por Saúl, Saúl manda a esta persona a matar a los sacerdotes que habían acogido, a David en una de sus huidas. Dice que en aquel día mató a 85 sacerdotes que vestían efod de lino, ¿vale? O sea, a mí te hace recordar escenas del presente, ¿no? Cuando estos de Daesh y de ISIS y todo esto entran ahí a una iglesia y se cargan ahí a todo el que esté ahí, o a un sacerdote, o a un pastor, o a quien sea, ¿verdad? Dice que mató a 85 sacerdotes que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, a toda la ciudad, dice que hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada, ¿sí? Más le valía haber hecho eso con los amalecitas, ¿verdad? Que fue lo que Dios le dijo: acaba con los de Amalek, no dejes a nadie vivo. En ese momento no le pareció bien la idea y dejó vivo al rey, dejó vivo a quien le perdonó al ganado y hizo lo que le quiso. Y luego, pues, no tuvo valor para hacerlo. Sin embargo, aquí sí fue capaz de matar a toda una ciudad, la ciudad de los sacerdotes, arrasar con niños, con mujeres, con quien todo, simplemente por haber ayudado a David. ¿Cómo digieres esto? Pues simplemente, pues eso, ¿no? Era una persona que ya Dios había desechado, había perdido su sano juicio, y ya este hombre solamente vivía para dar muerte a David. Era lo único que había en su corazón. ¿De acuerdo? Qué triste, ¿verdad? Yo imagino que por todo esto lloraba el profeta Saúl. A ver, este hombre, lo que en la película se podría haber llamado lo que pudo haber sido y no fue, ¿verdad? Porque el rey prometía, el rey tenía todo aspecto para ser un buen rey. Era un hombre alto, sobrepasaba la altura de los demás, le habían visto profetizando por ahí, Dios le había puesto su espíritu dentro de él. Tenía todas las papeletas para ser un buen rey. Pero obviamente la única papeleta que nadie puede hacer por nosotros es la capacidad de decidir qué hacemos cada día, ¿verdad? Si obedecemos o no obedecemos. Y en este caso, pues él decidió poco a poco no obedecer aquí, no obedecer allá, tomar malas decisiones, y le llevó al final, pues a este final tan drástico que estamos empezando a ver. Dice que en una de estas persecuciones, del capítulo 24, David, pudiendo matar a Saúl cuando éste se había quedado dormido en una cueva, no lo hace para demostrarle que no le guarda rencor y que no le desea ningún mal, sino todo lo contrario, ¿verdad? Si leyeron ya este capítulo, si llegaron hasta aquí, pues ya conocen la historia. David, huyendo de Saúl, pues se esconde con sus hombres en una cueva. Y estando escondido en esa cueva, pues el rey Saúl, que andaba por ahí merodeándole, pues sin saber lo que David estaba dentro de esa cueva, pues resulta que se mete también en la cueva a descansar. Entonces entra en la cueva, se estaría fresquito, imagino yo, recordándose del sol, se mete en la cueva y se queda ahí dormido, sin saber que él mismo dentro estaba aquel a quien buscaba, estaba David con sus hombres. Entonces imagínense qué ocasión tan buena para haber buscado venganza, ¿no? Pongámonos en el lugar de David. A ver, ya a este hombre Dios le ha desechado, ¿verdad? Dios ha desechado ya al rey Saúl. A mí ya me ha ungido rey, o sea, ya han mandado profeta, ya me han echado el aceite con el cuerno. Para Dios yo ya soy el rey, ¿verdad? Y ahora resulta que este hombre no para de hacerme la vida imposible. Me ha lanzado la lanza no sé cuántas veces, ha intentado matarme otras cuantas. De hecho está aquí porque me quiere matar. Pero ahora mismo aquí, mira, Dios me lo ha traído como un corderito, aquí dormidito delante de mí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que ha puesto una ocasión para que ahora yo realmente pues le mate y ya termine con este dolor de cabeza. Y de hecho sus hombres es lo que le decían: David, Dios te lo ha puesto, mira, bandeja, ¿qué más quieres? Ahí dormidito, ya David sale ahí. ¿Y qué hace David? ¿Les hace caso? No. David no le va a hacer caso. David tiene otras maneras. Él piensa, por mucho que me haya hecho, si yo respondo de esa manera, soy semejante a él, ¿verdad? Soy semejante a él. No voy a hacer eso. Entonces decide con su espada cortar un trozo de su manto y retirarse. Entonces cuando se despierta de su sueño, el rey sale de la cueva y vuelve por ahí otra vez al otro lado pues en su búsqueda, siguiendo la búsqueda de David, pues le llama: rey, estoy aquí. ¿Cómo? Esa voz la conozco yo. ¿Quién es? ¿Dónde está? Esa es la voz de mi enemigo. Aquí estoy, rey, aquí estoy. Y para que vea que yo no quiero hacerle mal, pues mire, le cuenta, ¿no? Tengo aquí el trozo de su tela, yo le podía haber matado, pero no le he matado porque no le quiero hacer ningún mal, porque yo
no le deseo el mal, yo quiero ser amigo suyo, si se puede, yo, bueno. Pues esto lejos de decir, qué buena lección me has dado, David, venga, lo siento, lo olvidamos ya. No, pues ¿qué va a pasar? Todavía más, ¿no? ¿Cómo puede ser tan buena persona este muchacho? No lo entiendo. Todavía más. Ahora voy a poner con más fuerza. Y lo que va a hacer es pues, seguir empeñado en darle muerte. No sirvió para los propósitos que quizá David esperaba. Saúl iba a querer seguir matándole y no le cabe ya otra cosa en la cabeza. Así que aquí vemos a David que se revela como un hombre de Dios profundamente sensible y expresivo, que consulta a Dios todas sus decisiones y se fortalece en él en sus horas difíciles, lo cual contrasta notablemente con el comportamiento del rey Saúl. Siempre es un asunto del corazón, ¿se dan cuenta? Es un asunto del corazón. Y David es escogido no por ser perfecto, sino por tener un corazón semejante al corazón de Dios. Y en estos detalles que vamos viendo aquí de David es donde vemos ese corazón de Dios. De poder ser distintos a lo que tus instintos te dicen, a lo que tus sentimientos te dicen, a lo que tu rabia te dice. Él sabía que matar no estaba bien, independientemente de lo que a mí me estén haciendo. Yo sé que no está bien ir a matar a una persona, y menos a una persona que hoy por hoy es el ungido de Dios. David siempre vio a Saúl como el ungido de Dios, como la persona a la que Dios había escogido y señalado para ser el rey de Israel. Y mientras no pasara otra cosa, él era ungido por Dios y seguiría siendo ungido hasta el día que muriera o Dios le ungiera a él o le nombrara rey a él. Mientras tanto, él lo veía como una persona a la que no podía tocar y no la iba a tocar y no le iba a hacer nunca ningún mal. ¿Sí? Y son lecciones que tan valiosas que nosotros podemos aprender, porque cuántas veces, ¿no? Enseguida que alguien nos hace algo, qué fácil es reaccionar y no en vez de actuar en base a lo que sabemos y conocemos de la palabra de Dios. Simplemente reaccionamos al ataque y nos dejamos llevar por la ira y por la pues tú más, pues tú, ¿verdad? Y empezamos y respondemos de igual manera que a lo que nos han hecho a nosotros, o a veces está peor. Pero en David vemos una persona distinta, que a pesar de la presión de todos sus hombres, que a pesar de verlo fácil para él, no se va a defender, le va a dejar que sea Dios el que arregle las situaciones, él siempre va a dejar que sea Dios el que ponga, el que quite, el que haga y el que deshaga. No será nunca su propia mano y su propia inteligencia o sus propias emociones las que gobiernen su vida. Y esto es una cosa que me encanta de este hombre de Dios, ¿verdad? De David, del futuro rey de Israel. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Te voy a leer el 26 porque es un poco lo que he dicho ya. Y el 28 ya lo dejamos para el próximo día porque ya cambia un poco de tema, o habla de otra cosa muy distinta. El capítulo 26 dice, de nuevo David tiene la oportunidad otra vez de acabar con la vida de Saúl, pero no lo hace porque le sigue considerando el ungido del Señor. Así que no fue solamente una vez, fueron varias veces las que tuvo la oportunidad de acabar con el rey, pero David decidió no hacerlo porque siempre le vio como el ungido de Dios y yo no voy a poner mi mano contra el ungido de Dios. Es destacable la actitud de David de no querer hacer algo que él sabe que no es correcto, aunque eso le perjudique en gran manera, al tener que vivir como un fugitivo huyendo para salvar su vida, aun cuando no ha hecho nada malo. ¿Sí? Él sabe que lo correcto es no matarle. Ahora, lo que pasa es que si él hace lo correcto, la consecuencia de hacer lo correcto es que yo voy a tener que seguir viviendo como un fugitivo intentando salvar mi vida, porque ese hombre sigue queriendo matarme, se ha vuelto loco y busca nada más que mi fin. Entonces, si el hacer lo correcto me perjudica, aún así soy capaz de hacerlo. Es una buena pregunta para nosotros con la que podríamos terminar el estudio de hoy. Si el hacer lo que yo sé que hay que hacer, si el hacer lo correcto a ojos de Dios me perjudica en gran manera, aún así soy capaz de hacerlo, o antepongo mi bienestar, o antepongo lo que yo quiero a lo que sé que es correcto. ¿Sí? Creo que sería una muy buena pregunta para hacerlo nosotros a día de hoy. David se la hizo y él respondió, sí, yo voy a hacer lo correcto, lo que sé que es correcto, aun cuando eso sea de perjuicio para mí y yo tenga que vivir como un fugitivo, no importa. Dios traerá orden a esta situación cuando Él lo considere oportuno. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Vale? Lo dejamos ahí para pensarlo hasta el miércoles que viene, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que aprendemos de tu palabra, gracias por lo que aprendemos del rey David. El
carácter que vemos en Él y todas las cosas que hemos aprendido de Él. Pero de nuevo, Señor, queremos alzar nuestra vista y no solamente ver las cualidades de un hombre, queremos ver el cuadro general de lo que está pasando aquí. Queremos verte una vez más a ti como el protagonista de todas estas historias que leemos, Señor. Y tú siempre lo serás, siempre serás el protagonista de nuestra vida también, y así te lo queremos confesar en esta tarde. Señor, gracias por esta palabra, por toda esta riqueza que podemos leer y incorporar a nuestra vida. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a ser obedientes, como decíamos al principio, a poder meditar en estas cosas y a poder aplicarlo a nuestra vida en la medida que nos haga falta cada uno, Señor, de los que aquí estamos. Despídenos en paz donde quiera que vayamos ahora, Señor, y que podamos agradarte con nuestras acciones en cada momento de nuestras vidas y ser semejantes a ti, para así de esa manera traer tu reino a esta tierra, Señor. Bendice a mis hermanos en este momento hasta el día que vayamos a vernos de nuevo, y gracias, nos vamos en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien se